Hola, el gobierno de Pedro Sánchez nos intenta convencer de que España va genial, y es verdad, pero solo para algunos. Vamos a verlo. Hola, bienvenidos un día más a este canal de Filosofía Práctica, donde, por supuesto, también reflexionamos sobre temas de actualidad. Hoy quiero hablar del último informe de la Comisión Europea en indicadores sociales que cualquiera de vosotros puede encontrar en Internet. Os dejaré de todas formas un enlace en la información del vídeo. España está en crisis, eso ya lo sabíamos. Crisis política, crisis social, interterritorial y sobre todo crisis de valores y de confianza en las instituciones. Pero el informe de la Comisión Europea no tiene desperdicio. Quizá un buen título para este vídeo sería Pobreza, desigualdad y política de espaldas a la gente. Sí, amigos, España, aunque no lo parezca, atraviesa un momento crítico. Mientras las cifras de pobreza infantil suben, los casos de corrupción y los frentes judiciales siguen acaparando la atención mediática y política. La polarización social, la guerra cultural, los bulos, el fango, las ideologías, los partidos políticos como equipos de hooligan en los partidos de fútbol, en fin, que tenemos un buen panorama de entretenimiento para que el foco de los españoles esté donde menos interesa. En este vídeo quiero repasar los datos más alarmantes de ese informe de la Comisión Europea y analizar cómo afecta a millones de ciudadanos y a la sociedad en su conjunto. ¿Estáis preparados? Pues vamos a ello. En primer lugar, el informe habla de la pobreza infantil en España y nos da un retrato devastador. El 34,5% de los menores en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Es más de uno de cada tres niños. Esto nos coloca en el segundo puesto más alto de toda Europa, solo por detrás de Rumanía. Sí, amigos míos, esos niños y niñas no pertenecen a barrios o zonas de alto nivel adquisitivo. Por eso es conveniente que nos demos una vuelta por la realidad del mundo para ser conscientes de este problema. Pero, ¿por qué sucede esto en un país como España, donde supuestamente la economía va como un tiro? Pues como un tiro depende para quién. La verdad incuestionable es que las políticas sociales son ineficaces y están descoordinadas. En pocas palabras, los niños, muchos, están pagando los platos rotos de una crisis política y territorial muy mal gestionada. Y eso no es todo. Las transferencias sociales para ayudar a las familias más desfavorecidas funcionan peor que en ningún país europeo. Aquí los recursos públicos se pierden por miles de sumideros, de alcantarillas, subvenciones, chiringuitos a costas del dinero público, miles de millones a ministerios inútiles, a observatorios que no se sabe bien qué narices observan, o vaya usted a saber dónde, un desastre. Pero ¿cómo podemos tolerar este nivel de abandono a los más vulnerables? Pues porque tenemos muy poca y muy mala conciencia ciudadana. ¿Y por qué no tenemos costumbre de pedir cuentas a los gobiernos de qué hacen y dónde invierten el dinero de los impuestos y de la deuda pública? No estoy haciendo demagogia. Cualquier español se da cuenta de esto. Pero es que, en segundo lugar, si hablamos de pobreza general, tampoco salimos muy bien parados. Es más, la cosa no mejora nada, porque la población en general, el 26,5% de los españoles, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Y esto nos convierte en el tercer país con más pobreza de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Más de un cuarto de la población en España las pasa canutas. ¿Qué sucede con las ayudas sociales y con las transferencias de competencias a las comunidades autónomas o a las entidades locales? En Europa, por ejemplo, estas transferencias reducen la pobreza en un 35%, pero en España no, y seguimos empeorando. Pero, ¿qué está haciendo mal el gobierno? ¿Qué hacemos mal? Es una tendencia preocupante que debería encender todas las alarmas, porque si no somos conscientes de este problema estructural de la sociedad española, es que hemos perdido por completo la ética personal, la ética social y la ética institucional. No somos dignos de ser ciudadanos. Pero no acaba aquí la tragedia de los indicadores sociales en España. Hay otro indicador que dice que demasiados jóvenes abandonan el sistema educativo y eso significa que el futuro como país, como democracia, como progreso, está en juego. El futuro siempre es incierto, claro está, pero pinta bastante peor
para muchos jóvenes. Casi el 14% de los españoles entre 18 y 24 años abandona la escuela de forma prematura y esto significa que no continúan ni sus estudios ni su formación. Estamos muy por encima de la Unión Europea, otra vez, y además con disparidades brutales entre las distintas comunidades autónomas. Y otro dato demoledor, el 13% de esos jóvenes entre 15 y 29 años ni estudian, ni trabajan, ni se forman. Son los famosos ninis. En fin, ¿cómo puede un país prosperar cuando está abandonando a sus jóvenes con un nivel de pobreza infantil inadmisible y con unos niveles de pobreza social injustificables? Urge repensar el sistema educativo, apostar por una educación pública de calidad, por la solidaridad interterritorial y por garantizar la igualdad de oportunidades a las nuevas generaciones. Porque este gobierno de supuesto progresismo no es nada progresista. De hecho, otro dato alarmante del informe, el cuarto, destaca la desigualdad económica en España que, claro está, también ha crecido y lo sigue haciendo. Los ricos y los pobres están más lejos que nunca, si es que alguna vez han estado cerca. En España, el 20% más rico gana 5,5 veces más que el 20% más pobre. Y en este indicador también estamos muy lejos del resto de países europeos. Y además, no parece que las cosas vayan a mejorar en este sentido. Esta brecha se siente especialmente en las regiones más desfavorecidas, donde las políticas redistributivas simplemente no llegan o llegan tarde o llegan mal. ¿Y por qué? ¿Por qué no llegan? Ya lo hemos mencionado. Porque no fiscalizamos las cuentas públicas, porque no exigimos que cada euro se destine a los problemas que deben solucionar, porque el despilfarro del dinero público se ha convertido en moneda habitual de corrupciones de todo tipo en todos los ámbitos de las administraciones. Eso de que el dinero público no es de nadie es lo más indigno y detestable que uno ha podido escuchar en una política. Lo dijo la ministra socialista Carmen Calvo en 2004 y parece que gran parte de los cargos públicos se lo han apropiado para apropiarse del dinero. Como si el dinero público y la deuda pública del Estado cayesen como un maná del cielo. No puede ser que los hogares más pobres carguen con las consecuencias de este despropósito que suponen las políticas públicas y su burocratización, mientras que la riqueza se concentra cada vez en mayor medida en la parte más acaudalada de la población y en la más corrupta. Pero a los españoles, entretenidos como estamos en la bronca diaria, parece no preocuparnos mucho todos estos datos y realidades que son una amenaza seria para la estabilidad social y el sistema democrático. La atención se la lleva la corrupción y los escándalos judiciales. Y no es que se lleven la atención porque los ciudadanos y el gobierno apoyen al Poder Judicial y su independencia y condenen la corrupción de cualquier cargo público, sea quien sea, y apuesten por la ejemplaridad de la justicia. No, la corrupción no se gestiona en los medios de comunicación desde una perspectiva social y ética, sino con la metáfora de un elefante enfadado en una cacharrería. En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a escándalos de corrupción y a frentes judiciales que erosionan todavía más la confianza ciudadana. Es decir, en lugar de apostar por el rechazo absoluto a cualquier aprovechamiento personal de un cargo público en ejercicio de su cargo, lo que hace es embestir contra la justicia y esa respuesta es, según mi criterio, la peor defensa que uno puede hacer de uno mismo y de su gobierno. En lugar de centrarse en combatir la pobreza infantil, en mejorar la desigualdad social, en apostar por una ley de educación de calidad, consensuada, exigente y refrendada por pedagogías válidas, o en proteger a las familias más desfavorecidas, las energías de este gobierno se van en peleas políticas, en pactos opacos y perniciosos para la estabilidad institucional y democrática, y para rematar apostando por enfrentamientos y tensiones en la justicia. El resultado, pues que tenemos un gobierno más preocupado por sobrevivir que por solucionar los problemas estructurales de España y, ante todo, por apostar por la convivencia y por la paz social. Los ciudadanos deberíamos dejar de lado las ideologías y los partidismos cuando hablamos de problemas éticos y de compromisos sociales. Es preciso que exijamos transparencia política, institucional y administrativa. Necesitamos políticos que adquieran un compromiso real con los problemas sociales, porque con estos niveles de pobreza infantil, de pobreza social, de deterioro de la calidad de la enseñanza, de la sanidad
o de la igualdad entre los diferentes territorios que conforman España. Con estos problemas tan graves, no deberíamos estar a la gresca mediática. Aquí, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto. Si apostamos por la ética profesional, por la ética social, por la ética institucional y por la ética personal, entonces las ideologías serían razones secundarias de nuestras preferencias. La ejemplaridad pública no sabe de ideologías ni debe saber. La ejemplaridad pública sabe de personas, de ciudadanos, del bien común para la sociedad y de la dignidad del ser humano. España no puede permitirse más negligencia. Estos datos no son números, son vidas, son millones de niños, de jóvenes y de familias que están sufriendo mientras los responsables se entretienen en resolver sus propias polémicas y sus intereses personales. Es hora de priorizar lo que de verdad importa, reducir la pobreza, garantizar las oportunidades a nuestros jóvenes y cerrar las brechas de desigualdad entre las comunidades autónomas. ¿Pero se puede revertir esta situación? Claro que se puede, sí se puede, con voluntad política y exigiendo una justicia ejemplar e independiente, políticas fiscalizadas y transparentes y orientadas al bienestar de todos. Hasta aquí, queridos amigos, el informe de la Comisión Europea. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y compártelo si crees que la justicia social debe ser una prioridad en España. Tomemos conciencia ciudadana para que los problemas reales no caigan en el olvido y además puedes seguirme en redes sociales y tienes información en el blog de Filosofía Práctica y en mi página web de Mentoría Filosófica y por supuesto, me encantará leerte en los comentarios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.